Hola, muy buenos días. Como bien os conté, os dije que en este periodo vacacional, al no estar y al no poder hacer los programas habitualmente, pues iba a haceros unas lecturas que realmente me parecieron lo suficientemente interesantes como para haceroslas llegar. En el día de hoy voy a leeros el tema sobre la evaluación de las conductas criminales. Comenzamos. La etiología de los comportamientos criminales es multicausal. Diversas causas pueden explicar diversos comportamientos criminales. De la misma manera, los comportamientos criminales tienen o pueden tener diferente expresión: agresión física, agresión sexual o maltrato. Según sea esta expresión, las mediciones que se realizan en las evaluaciones divergerán. La evaluación general del estado mental del sujeto se complementa con mediciones específicas. Recordemos que cualquier evaluación de la conducta criminal nos llevará a la utilización de técnicas de evaluación de la inteligencia y de la personalidad, pero además puede conllevar la exploración en neuropsicológica, la evaluación de la conducta antisocial y la psicopatía, así como la valoración de drogodependencias o simulación. Pueden también existir mediciones específicas en función de la conducta criminal que se quiera valorar. A continuación, presentamos las evaluaciones específicas para algunos de los diferentes comportamientos criminales. En la agresión física existen diferentes causas psicopatológicas: retraso mental, trastornos de la personalidad, trastornos anímicos, trastornos psicopáticos, etcétera, etcétera, que implican que el sujeto resulte un agresor envuelto en un hecho delictivo de lesiones u homicidio. Y en esto nos da un ejemplo Torres. Estas causas psicopatológicas deberán ahondarse debidamente en la evaluación del sujeto criminal mediante los instrumentos adecuados, ya sean entrevistas, autoinformes, etcétera, etcétera, prestando especial atención a trastornos de la personalidad como la conducta antisocial o la psicopatía, puesto que tienen una alta relevancia en la población forense. A continuación se presentan algunas de las mediciones específicas para la evaluación de esta conducta criminal. Aquí nos van nombrando, por ejemplo, la escala de Hart de psicopatía, en la cual se evalúa, se le denomina la PCL, evalúa el conjunto de síntomas que definen la psicopatía, incluyendo además los comportamientos antisociales, las características interpersonales y afectivas. Deriva de la aproximación del coeficiente intelectual y a partir de ahí pues se va confeccionando. Esta escala de Hart es un instrumento que consta de 20 ítems y el formato de respuestas es de escala de 3 puntos, de 0, 1, 2. Este instrumento se puede aplicar de forma entrevista, semiestructurada o puntuando los ítems según la información específica recogida mediante, es lo que os he dicho, las entrevistas o tal vez los expedientes. Y esto evidentemente requiere que el nivel del evaluador sea alto y además esté cualificado. La puntuación, bueno, como ya os he dicho, va a depender diferente de cómo es cada individuo. Después hemos hablado de la agresión física, ahora vamos a hablar
hablar de la agresión sexual. En 1997, Boer y colaboradores ofrecieron una buena definición de la agresión sexual, y esta se entiende como el contacto sexual real o su intento con una persona que no lo ha consentido o consiente o que no está capacitada para dar su consentimiento. Existen diferentes modelos explicativos sobre la etiología de la agresión sexual. El modelo médico de enfermedad, el modelo psicopatológico de las desviaciones sexuales o la psicología social y criminal, sin intención de ahondar en estas consideraciones por no ser tema de estudio precisamente en esto que estamos hablando, en esta lectura que estamos haciendo. Ahora bien, es importante señalar que la contribución de la psicología criminal a este respecto ha sido importante, puesto que ha estudiado la agresión sexual no únicamente desde el punto de vista jurídico, sino como su existencia misma en la sociedad, la extensión de estos comportamientos y su relación con los modelos de interacción humana. Como en toda conducta violenta y o agresiva, están implicados varios factores biológicos, sociales, psicosociales y cognitivos. Pero en este caso es importante resaltar los factores biológicos, el aspecto de la sexualidad en general, que deberá abordarse en la evaluación psicológica por ser el ente distintivo de la agresión. Es por ello que se destaca a continuación la información relevante sobre la sexualidad que se debe recoger en la evaluación del acusado mediante la entrevista y otros muchos instrumentos. En los antecedentes familiares es importante abordar la actitud y los roles paternos en relación a la crianza, las actitudes familiares hacia la sexualidad, la estabilidad emocional, si se ha padecido abuso o maltrato infantil, los antecedentes de violencia familiar y el apoyo social que reciba actualmente el sujeto. En cuanto a la historia sexual plenamente, es importante la información referida a la educación y conocimientos sexuales, la adolescencia y la orientación sexual, las relaciones íntimas, las posibles disfunciones, las relaciones que establece el sujeto sobre sexualidad y agresividad, las fantasías y mitos sexuales, la actividad sexual actual y el patrón de activación sexual. La cognición también resulta de interés. Se valoran mitos y creencias irracionales respecto a la sexualidad. Y concretamente respecto a la violación de las mujeres, de los niños y de la violencia. Por último, en relación con la sexualidad es importante abordar las características relacionadas con el sujeto, su competencia y adaptación social, si posee relaciones heterosexuales, homosexuales normales y si hay existencia de déficits en habilidades sociales y de comunicación. Según Urra, la agresión sexual surge de la motivación del placer sexual y la manifestación de poder y control. Pero no todos los autores consideran que todos los agresores sexuales tengan la misma motivación. Aunque en un inicio se intentó determinar la personalidad del violador, ello no fue posible
ya que la agresión sexual comporta conductas y situaciones muy variadas y las características del agresor varían individualmente. A fin de acercarse a estas características definitorias del agresor sexual, se han estructurado diferentes tipologías, a pesar de que actualmente en los países norteamericanos la definición de perfiles psicológicos es la más imperante. En España, Gómez, una psicóloga del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, realizó un estudio en 1999 en el que evaluó a 80 agresores sexuales, encontrando variables alteradas que es importante nombrar. En cuanto a los estereotipos del papel sexual, encontró mitos sobre relaciones sexuales coactivas y relaciones sexuales con menores. Falta de comprensión de la responsabilidad en las relaciones sexuales. Irresponsabilidad sobre el delito cometido, aunque en muchos casos se asumía la autoría. El bajo control emocional. El patrón anormal de excitabilidad sexual. Habilidades interpersonales deficitarias, pudiendo ser estas de comunicación o de no poder establecer relaciones íntimas personales con adultos. Aunque esta autora no aboga por la generalización en grupos o tipos de agresores sexuales, ella establece 4 grupos básicos de agresores sexuales. Los agresores sexuales a desconocidas. Normalmente se produce la agresión mediante el asalto y el agresor, con capacidad de improvisación, puede adaptarse a diferentes contextos, teniendo similitudes entre víctima y víctima. La motivación principal es agresiva y no sexual, con función evidentemente compensatoria. La compensatoria es general para su persona. Suelen ser sujetos con pocas habilidades sociales, tienen una inmadurez afectiva y una muy baja autoestima. Además, tenemos los agresores sexuales en el ámbito familiar. Normalmente, junto a la agresión sexual que cometen, se añade un historial de maltrato. Las conductas más características son las siguientes. Se aprovechan de la confianza depositada en ellos. Son posesivos y vigilantes, utilizando el miedo para manipular y paralizar a la víctima. Poseen un bajo nivel de autoestima. Son ambivalentes con la víctima, querer e humillar. No asumen su autoría y presentan una vivencia sexual alterada, sesgada negativamente hacia la figura femenina. Agresores sexuales a conocidas. La agresión, en este caso, no es premeditada. Existe una relación amistosa, corta y superflua. El agresor justifica su acción a partir de la conducta de la víctima. Dicen confundir las intenciones de ésta y por eso creen no merecer un castigo. Suelen ser sujetos inseguros de sí mismos y de su atractivo personal. No expresan sus deseos por miedo al fracaso y por eso fuerzan la situación. Además están los agresores sexuales a menores. El estudio de este grupo de agresores es harto difícil, puesto que niegan rotundamente su autoría, ya que conocen perfectamente que sus prácticas transgreden derechos básicos.
aunque en muchos casos consideran que la relación mantenida con el menor solo corresponde a una demostración de afecto, no pudiendo dañar al niño así. Algunas variables características de este grupo son las personalidades inmaduras, las deficiencias en la conducta sexual, el desequilibrio del afecto, las pocas habilidades sociales y dificultades para establecer vínculos emocionales estables. Según Urra, los abusadores de menores, en contraposición a lo comentado por Gómez, la autora anteriormente mencionada, son personas de apariencia normal, con una inteligencia media y sin rasgos psicopáticos. En un 80% de los casos están casados y son familiares allegados del menor, y generalmente su edad se encuentra entre los 30 y los 50 años. En cuanto a los factores psicopatológicos implicados en la agresión sexual, Soria y Hernández destacan los trastornos de personalidad antisocial o psicopático y esquizoide, el límite, las parafilias, las alteraciones cognitivas e intelectuales e incluso el alcoholismo. A continuación vamos a presentar algunas mediciones específicas para la evaluación de los agresores sexuales. Podemos hablar del cuestionario de fantasía sexual de Wilson. Este cuestionario consta de 40 ítems que evalúan las fantasías sexuales. Este instrumento permite analizar cualitativamente y cuantitativamente esas fantasías. Está disponible en castellano. Existen numerosos instrumentos extranjeros, básicamente de contexto anglosajón, que evalúan las parafilias y las conductas agresivas relacionadas con la sexualidad y la violación en agresores sexuales. Vamos a pasar directamente a otro de la violencia. Hemos hablado de la violencia física, de la violencia sexual, y ahora vamos a hablar del maltrato. En primer lugar, cabe destacar que, aunque se mantienen los aspectos generales del comportamiento criminal en el maltratador, la conducta violenta en el hogar tienen unas variables y características más específicas que vamos a tratar de añadir. Algunos de los autores que más han trabajado sobre esta temática en España son Echeburúa y Corral. Afirman que la conducta violenta en el hogar surge de un estado emocional intenso, básicamente la ira, que junto a ciertas actitudes como por ejemplo la hostilidad, es un repertorio de conductas pobre porque aporta o nos llevan a un déficit de habilidades sociales y de afrontamiento bajo la tolerancia a la frustración. Y además tenemos los factores precipitantes como pueden ser el estrés, el abuso del alcohol, los celos, la percepción de vulnerabilidad en la víctima o el reforzamiento de conductas violentas previas provocan la situación de la violencia. En posteriores revisiones se han sumado otras variables como la alteración en el control de los impulsos y los trastornos de personalidad. Pero no únicamente estas variables psicológicas o psicopatológicas son importantes en este tipo concreto de conducta violenta. Existen sesgos cognitivos que la influyen directamente como creencias erróneas respecto a los roles sexuales o sobre la idea de la mujer. Al mismo tiempo, es frecuente en los maltratadores evadir o negar el problema. Es algo muy característico en ellos, o
incluso atribuirle a la víctima la procedencia del conflicto. Etxeburua y Corral distinguen entre dos formas de violencia en el hogar: la violencia expresiva, caracterizada por ser motivada por emociones fuertes como la ira, por un déficit en el control de impulsos o en la expresión afectiva y por causar en el actor arrepentimiento. Este tipo de violencia correspondería a la denominada por Rain y Sant Martín como violencia afectiva. La otra forma de violencia es la violencia instrumental, caracterizada por la planificación y la ausencia de remordimientos o culpas, denominada igual por Rain y Sant Martín, que va más allá y siendo esta última la violencia diferenciada de los psicópatas, y señalan que entre el 25 y el 30% de los hombres que maltratan a sus parejas reiteradamente podrían ser catalogados como psicópatas. Disculpad un momento, por favor. Gracias. Respecto a la violencia en el hogar, existen diversos términos que es necesario aclarar. Por un lado está la violencia doméstica, que se define como agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de cualquier otro tipo, que se realizan por un miembro de la familia y son reiteradas, causando daño físico o coartando la libertad de otra persona. Por otro lado está la violencia de pareja, que es la que ejerce un miembro de la pareja sobre el otro, pudiendo ser la relación heterosexual u homosexual de ambos sexos y matrimonial o de noviazgo. Según Castellano, La Chica, Molina y Villanueva, que han analizado 100 casos de violencia familiar a partir de varios centros dedicados a la violencia familiar y a partir de centros penitenciarios de Andalucía, la evaluación del maltratador podría basarse en lo siguiente: entrevista con el agresor para recoger información sobre la relación con su pareja, los problemas con ella y su versión, e información sobre sus antecedentes personales y familiares, las actitudes que tiene frente a la mujer, la familia e hijos si tiene, el nivel de aceptación de la ruptura, su vivencia y experiencia de fracasos, entre otras muchas informaciones que se recaban a tal efecto. Además están los autoinformes, que suelen ser los de personalidad, los test de inteligencia, etcétera, etcétera. A continuación se presentan algunas mediciones específicas para la evaluación del maltratador. Y aquí nos vienen entrevistas general estructurada de maltratadores de Etxeberúa y de Fernández Montalvo, que se trata de una entrevista estructurada específica que contiene 5 apartados que recoge información demográfica, desarrollo evolutivo laboral, historia de maltrato en relaciones pasadas, situación actual de la pareja y familiar, antecedentes penales en el supuesto que tuviera y estado de salud. Además, permite detectar también variables psicopatológicas relacionadas con el maltrato, como el abuso de drogas o alcohol, o incluso celos patológicos. Tenemos además el cuestionario de variables dependientes de maltrato de Etxeburua y de Fernández Montalvo, que también es un instrumento específico que consta de 6 ítems que miden la frecuencia y la duración del maltrato y la percepción del sujeto respecto a la gravedad de este,
y sus consecuencias, tanto en la pareja como en la relación en general. El formato de respuesta es una escala del 0 al 4 o a 4 y las puntuaciones oscilan entre 0 y 24. Y bueno, como ellos podríamos seguir hablando de algún otro cuestionario. Pero ahora vamos a pasar a la drogadicción y a la simulación de ese tipo de violencia. ¿Cómo se puede evaluar esa drogadicción y esa simulación? Como evaluaciones específicas también podemos incluir la evaluación de drogas, drogodependencias y la evaluación de la simulación, aspectos de gran importancia en las evaluaciones de encausados o de reos. Respecto a la evaluación del toxicómano y su capacidad mental, deben valorarse diferentes aspectos como la intencionalidad del consumo en el momento del delito, tarea ardua, puesto que los efectos de las diversas sustancias varían en función de cada sujeto. Los efectos no son los mismos, ni ente ni intersujetos, e influyen también factores personales e individuos como el contexto, la personalidad del sujeto o los hábitos de la conducta. Por todo ello, se debe valorar la amplitud de la adicción y de la situación concreta. Según Fernández Sastrón y colaboradores, debe valorarse variables como el tiempo, factor fundamental en la determinación de la gravedad de la drogodependencia, factores influyentes en el consumo inicial, en el mantenimiento del consumo, en el deterioro social, laboral y personal del sujeto y la posible afectación de las capacidades cognitivas y volitivas respecto a los hechos delictivos. Estos mismos autores proponen que un análisis cognitivo-conductual del sujeto contribuye a la valoración plena de la drogodependencia en relación con la responsabilidad legal. A continuación, se presentan algunas pruebas para evaluar la drogodependencia y, en primer lugar, se incluyen los instrumentos para valorar los trastornos por consumo de alcohol. Posteriormente, presentaremos los instrumentos para valorar los trastornos por consumo de drogas. Los instrumentos para valorar el consumo de alcohol es el test del alcoholismo de Múnich. Le llaman el MALT, M-A-L-T, que evalúa problemas de alcohol, permitiendo el diagnóstico diferencial y la confirmación de sujetos alcohólicos. Se basa en 33 ítems repartidos en dos subescalas de ítems dispares. Una subescala es la denominada MALT-TO, de 7 ítems que corresponden a la valoración objetiva del evaluador. Y la otra, denominada MALTS, F con S final, recoge el resto de ítems y corresponde al sujeto en una escala subjetiva autoaplicada. Esa puntuación que se va a obtener mediante las dos subescalas va a fluctuar entre 0 y 54. Puntuaciones entre 0 y 5 indican ausencia de alcoholismo, 6 y 10 sospecha de alcoholismo y 11 o más alcoholismo. Además tenemos, por ejemplo, el test de discriminación de alcoholismo de Michigan. También tenemos el índice de severidad de adicción. También tenemos el módulo de resultado de abuso de sustancias. También tenemos el test de valoración para el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí vamos a hablar
por ejemplo, en el test de evaluación del consumo de drogas, que es llamado DAST. Es una adaptación del MAST, que evalúa el alcohol para la evaluación del consumo y o dependencia de sustancias psicoactivas, y es un instrumento rápido y sencillo que permite obtener, a partir de la puntuación total, una medida de severidad del problema toxicológico a lo largo de la vida del sujeto. Consta de 28 ítems de respuesta dicotómica. La puntuación total fluctúa entre 0 y 28 y el punto de corte es 5. Por lo tanto, puntuaciones iguales o superiores indican un probable trastorno por consumo de drogas. Y ahora vamos a leer la evaluación de la simulación. Hemos leído de la drogodependencia, vamos a ver la simulación. La simulación de patologías es uno de los factores que reúne una especial importancia, puesto que los sujetos inmersos en los procesos judiciales o reos privados de libertad pueden fingir síntomas positivos o negativos, con el objetivo de conseguir beneficios o evitar perjuicios legales. Por este motivo, aunque mayoritariamente la simulación de psicopatologías se ha asociado a la responsabilidad legal en el ámbito penal, esta no debe ceñirse únicamente en el campo evolutivo y debe asociarse a cualquier evaluación forense o criminal. Autores como García Domingo, Negredo, López y Fernández Guinea, especializados en neuropsicología, afirman que para realizar una evaluación de simulación válida y fiable son necesarios dos aspectos. El primero de ellos es que la evaluación en sí se realice bajo condiciones estandarizadas, y el segundo, que el sujeto preste su colaboración al máximo. Mientras que en el primero lo pueden controlar el evaluador, el segundo es el que en el contexto jurídico presenta mayor dificultad, puesto que los sujetos pueden conseguir beneficios legales importantes si obtienen ciertos resultados en la evaluación, y esto puede facilitar la simulación de psicopatologías, y que por este motivo es la motivación del sujeto y que debe evaluarse indirectamente, ya que puede controlarla o no el evaluador. Pero en este caso tendría que evaluarla, como no, y controlarla el evaluador. Existen diferentes maneras de falsear o fingir psicopatologías según el objetivo. Debe tenerse en cuenta que al hablar de simulación pueden manejarse diferentes términos. Echeburúa, Amor y Corral definen dos tipos de simulación: la clásica, denominada simulación, que consiste en el deseo deliberado por parte del sujeto de falsear las respuestas con el objetivo de dar una imagen positiva o realzar una imagen negativa, y la disimulación voluntaria, basada en ocultar síntomas para obtener beneficios. Es mucho menos frecuente que la simulación, según nos dicen estos autores. Por otro lado, Calcedo distingue el realzar o exagerar síntomas leves, denominándolos sobre simulación. Según García Domingo, Negredo López y Fernández Guinea, la sobresimulación es lo más habitual que falsear o fabular completamente una enfermedad. Urra acoge los conceptos de simulación y disimulación, pero además define otros términos relacionados con la simulación y los denomina retrosimulación a la exposición de cuadros clínicos que se han padecido anteriormente,
y la metasimulación, a la intención de hacer parecer que se está iniciando una patología para conseguir beneficios externos. Por ejemplo, en el caso de presos que se preparan para la salida al exterior. Anteriormente se ha comentado las fuentes de error que pueden afectar en la aplicación de ciertos instrumentos, puesto que no existen instrumentos específicos para valorar la simulación. Esta debe evaluarse mediante instrumentos generales, instrumentos que están abocados a poder sufrir los comentados sesgos de error y que pueden incidir en no detectar simulación o sobresimulación en las evaluaciones forenses. Por ello, algunas medidas para controlar esos sesgos de error serían las siguientes. En las entrevistas, algunos criterios de sospecha de simulación son los siguientes. Cuando el sujeto suele dar respuestas exageradas a las preguntas referidas a síntomas clínicos. Cuando la latencia de respuesta del sujeto es alta, es decir, el sujeto tarda mucho en responder, pudiendo estar fabulando la respuesta, o cuando se dan conductas desconcertantes, como una mirada huidiza, el tono de voz cambiante, las pausas prolongadas, etcétera, etcétera. La detección de estos indicios deben basarse en la observación del sujeto durante la entrevista para determinar la coherencia o incoherencia del sujeto, la incoherencia del relato del sujeto y la concordancia entre la información verbal y la no verbal que expresa el sujeto. En los autoinformes, como se ha comentado anteriormente, las escalas de validez de algunos cuestionarios proporcionan una cierta garantía en la detección de la simulación y la sobresimulación, que no es suficiente por sí sola y debe cumplimentarse con otros instrumentos de medida. Menos aún deben utilizarse únicamente autoinformes cuando se trata de evaluación de un trastorno de la personalidad, puesto que estos instrumentos, comparados con las entrevistas clínicas, tienden a facilitar la ocultación o exageración de síntomas. Debe tenerse en cuenta que para que las escalas de validez de los cuestionarios sean lo más efectivas posibles, deberían formularse los ítems de manera poco evidente, que fueran cambiantes y además referidos a situaciones poco frecuentes, para encubrir así la intención de detectar la mentira. Por otro lado, muchos test disponen de una escala que indica sinceridad o simulación, con lo que si el nivel obtenido en ella denota la ausencia de sinceridad o la presencia de simulación, debe desestimarse la fiabilidad de la evaluación. Y por último vamos a proceder a la lectura de la predicción del comportamiento violento. Por último, para finalizar esta lectura, otro aspecto importante que se ha de valorar en el comportamiento criminal es la predicción del comportamiento violento. Dentro del ámbito jurídico, criminal y forense, la predicción del comportamiento violento va encaminada a discernir o estimar el riesgo de que un sujeto cometa un delito, de que un sujeto reincida en la comisión de un delito, de que un sujeto con trastorno mental grave o deficiencia mental se comporte violentamente, el riesgo de peligrosidad o reincidencia que posee un sujeto encarcelado en base a la obtención de su libertad, el riesgo de un sujeto que atente contra su propia vida y se suicide, o la prevención de la violencia asociada al consumo de sustancias. Se pueden distinguir también dos tipos de momentos en la predicción de comportamientos violentos:
el riesgo inmediato y el riesgo a medio o largo plazo. Si bien la predicción del comportamiento violento, llamémosle peligrosidad o riesgo de reincidencia, todos los términos afines en esta base han sido ampliamente criticadas, principalmente por entender que es imposible realizar esta predicción por la ciencia del comportamiento humano. En los últimos años se han ido desarrollando considerablemente. Puello y Redondo afirman que el riesgo de comportamiento violento puede predecirse con más precisión que el azar o las predicciones unidimensionales si se conocen bien los determinantes de la conducta. No debe olvidarse por eso que como predicción, pronóstico o probabilidad, esta entraña ciertos riesgos de error, en tanto que pueden darse en predicción en falsos negativos y en falsos positivos. En relación con lo comentado en la práctica y la valoración del riesgo de violencia, existen diversos métodos o técnicas. Según Hart, los métodos que se pueden clasificar estos dos grandes grupos, denominados a criterio del libre del profesional, donde no se utilizan instrumentos validados y la valoración se realiza en función del juicio profesional y la evaluación por amanencias o siguiendo una determinada pauta, utilizando instrumentos, pautas, guías o protocolos elaborados desde la evaluación psicológica o en base a técnicas estadísticas. Obviamente, en la valoración pericial de la predicción de riesgo de violencia, lo más adecuado es realizar una valoración sistemática y validada, utilizando una combinación de los métodos, con el fin de obtener una evaluación completa, adecuada y lo más fiable posible. Los instrumentos de predicción de la conducta violenta pueden dividirse en instrumentos clínicos y estructurados e instrumentos actuariales o estadísticos sobre factores estáticos del comportamiento. Y aunque su utilización es mayoritariamente en países anglosajones y muy valorada, en España prácticamente no existen instrumentos de este tipo. Aquí la predicción del comportamiento violento se basa esencialmente en instrumentos clínicos o de combinación clínica y actuarial. Y aquí volvemos otra vez a nombrar los diferentes instrumentos que hay para ver ese grado de violencia. Por ejemplo, tenemos la guía de valoración del riesgo del comportamiento, que se le conoce como HCR20. Tenemos el PCLSV, escala de Hart de psicopatía. Tenemos el PCL, escala de Hart de psicopatía. Tenemos el SARA, el SVR, el BPS. Tenemos también la probabilidad, la escala de probabilidad de suicidios, que bueno, es uno de los pocos instrumentos dedicados a la predicción del riesgo de suicidio. Y además ahí se recoge el historial personal, por ejemplo las depresiones, las variables cognitivas del sujeto, y además ofrece puntuaciones de probabilidad de riesgo de conducta suicida, de eliminar la severidad de todo ello. Y hasta aquí llega hoy la lectura de lo que es la evaluación de la violencia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.